Hola hermanos, ¿cómo han estado? Es un privilegio volver a estar aquí con ustedes nuevamente a través de estos medios. Les extrañamos. Desde aquí les deseamos bendiciones para ustedes y su familia. Yo creo que ya pronto va a terminar todo esto y podemos vernos nuevamente cara a cara, anhelando estar juntamente unidos, adorando el nombre de Dios. Recuerdo el pasaje que dice la palabra de Dios, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y ahora es un buen momento de congregarnos y levantar nuestro corazón al Señor en una oración. Yo te invito, tú que estás del otro lado, a que te unas conmigo a hacer una oración para pedir al Señor que nos dé ese entendimiento. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque tú nos das el conocimiento, nos das la sabiduría y nos das el poder, mi Dios, para que nosotros vayamos saliendo de todas estas cosas adversas, mi Dios, que son contrarias, pero que también, Señor, nos sirven, mi Dios, para que nuestra fe no mengue, sino que crezca, Señor, y vayamos de aumento en aumento. Tú permites todas las cosas y yo sé que así como las permites, también, Señor, nos darás esa salida prontamente y unirnos, Señor, en una misma fe y en un mismo creer en el Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora y yo te pido que bendigas a mis hermanos que se encuentran del otro lado, juntamente con su familia, para que podamos escudriñar la Escritura, donde dice tu palabra que tenemos también la vida eterna. Te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Ok, hermanos, es un privilegio volver otra vez a estar con ustedes a través de estos medios y de las predicaciones que se han venido dando en este tiempo de la pandemia. Pero sabemos que Dios nos guarda, así como guardó al pueblo de Israel cuando iba a pasar la mortandad en el pueblo de Egipto, así guarda el Señor a sus hijos. Y yo sé que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Hoy quisiera hablarte un poco de las bendiciones de Dios. Cómo Dios va usando nuestra vida y cómo Dios va viendo al ser humano que quiere ser bendecido, alcanzado a través de esa promesa que le hizo a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, de su versículo 1 a su versículo 3, dice, Dios llama a Abraham. Dios le hace un llamado a Abraham, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice el Señor. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. La promesa de Dios es la bendición. La obediencia trae una bendición grande. Y hasta ahora el brazo de Dios no se ha acortado, sino que permanece fiel. La promesa de Dios a Abraham alcanza también a nuestras generaciones, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo quisiera que tú fueras analizando este texto y este tema, porque es de gran enseñanza. Yo recuerdo ahí en Primera de Crónicas, en su capítulo 4, en su versículo 9 y 10, a un personaje que se llamó Jabes. Jabes, un hombre, dice que fue más lustre que sus hermanos, a pesar que tenía un nombre de dolor, porque dice que su mamá lo dio con dolor. Pero él no se conformó con eso. Él buscó la bendición de Dios. Y dice que oró Jabes y él empezó a decir su problema a Dios. Y acaba diciendo este texto que Dios le concedió la petición que le hizo. Y a muchos de nosotros Dios nos puede conceder la petición que le hagamos. Simplemente es poner nuestra vida en las manos de Dios. No en las circunstancias que estamos viviendo. Jabes vivía unas circunstancias muy parecidas a estas quizás, porque era un hombre que le decían, a ver, dolor, ven para acá, ¿no? Y no se conformó con ser dolor. Él ya quería quitarse todo esto, sacudirse su pasado y vivir su presente para que su futuro fuera mejor. Y sí, lo que me llama la atención es que dice que Dios le concedió lo que pidió. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios puede conceder la petición de nuestro corazón.
Y Abraham no le dijo a Dios, oye, si yo me salgo de mi tierra y de mi parentela, ¿qué me vas a dar? Abraham no le dijo esto. Abraham fue obediente, escuchó la voz de Dios y salió, y Dios le dio la promesa de bendecirlo y de multiplicarlo. Y a veces nosotros nos tronamos los dedos y decimos, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Es que no tengo esto, me falta lo otro. Y Dios tiene siempre esa promesa en nuestras vidas. Está vigente a nuestras vidas. Mucha gente cree en Dios. La palabra de Dios dice que también el diablo cree en Dios y tiembla. Es el creerle a Dios. Eso es lo que importa, el creerle en lo que dijo Dios y Él lo hará. Entonces en su capítulo 12 y en su versículo 7 dice la palabra: y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le aparece a Abraham y Abraham dice que edifica un altar para su Dios. Y un altar no es otra cosa más que adorar a Dios, adorarle. Por eso dice que edificó un altar. Ese versículo 7 de Génesis 12. Abraham adorando a Dios, Abraham escuchando la voz de Dios. Y yo digo que a veces es fácil adorar a Dios cuando se tienen todas las comodidades. Dice el versículo 4 de su capítulo 12: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, dice, y a Lot su hermano y todos los bienes que habían ganado. Dice, las personas que habían adquirido en Harán salieron para la tierra de Canaán. Esa era la tierra prometida, donde Dios estaba diciendo a Abraham que iba a salir, pero salió con sus bienes. Dice que salió con su esposa, su sobrino y con ganado. No salió con las manos vacías. El Señor lo estaba bendiciendo. Y a veces así cuando en el versículo 7 Dios se le presenta a Abraham, y Abraham de su naturaleza dice que edifica un altar. Y el altar no significa otra cosa más que adorar a Dios. No quieras ver todas las piedras puestas y regarlo con otra cosa, no. El altar es tu corazón, de corazón a corazón con el Señor. Ese es tu altar. Eso es lo que tú le vas a ofrecer a Dios ahí: tu adoración, tu alabanza, tu oración, tu necesidad, así como Abraham. A veces yo digo, es fácil. ¿Por qué? Dice, pues tengo todo, no me falta nada, pues adoro a Dios. Pero cuando viene esa prueba o Dios permite que se cumpla algo así como lo que estamos viviendo, es porque tiene un propósito. ¿No te has puesto a pensar que Dios tiene un propósito? De cómo vives tu vida y cómo la vivías antes. Dios tiene ese propósito. ¿No le has preguntado a Dios, Señor, cuál es tu propósito para mi vida? Yo te aseguro que el propósito de Dios no es para que tú te alejes, sino para que te unas en el Espíritu de Dios con tu espíritu y exploten en adoración, así como Abraham construyó este altar para adorar a Dios. Dice que él construyó allí y edificó, dice, el altar, porque Dios se le apareció. Ahora nosotros tenemos la ventaja que tenemos al Espíritu Santo, y en todo momento podemos entrar al lugar santísimo, a esa misma presencia de Dios, y edificar nuestro altar de adoración. Una adoración que salga de nuestro corazón. Y entonces Dios te va a mostrar que todo esto es pasajero y que tú estás cimentado en la roca. Yo digo que no hay otro motivo, sino que Dios prueba a su pueblo, pero Dios también saca adelante a su pueblo. Él también tenía bienes, todo marchaba bien, nada empañaba la vida de Abraham, nada la empañaba. Tenía su esposa, tenía su sobrino, tenía sirvientes, tenía ganado. Pero ahí en el capítulo 12 y en su versículo 10 dice Abraham en Egipto, ya no en Canaán, ahora en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era
en grande el hambre en la tierra. Entonces ya tuvo una calamidad a Abraham. Y yo podía decir, bueno, ¿dónde están las promesas de Dios? Desde que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y yo te voy a bendecir y voy a hacer una nación grande. Y dice que hubo un hambre extremadamente grande. Pero Abraham no se quejó con Dios. Él confió en sus promesas de que iba a ser bendecido. Es un grande contraste con todo esto. Si el Señor nos dijo que íbamos a ser bendecidos y estamos pasando este tipo de circunstancias adversas, entonces, ¿dónde quedó la promesa de Dios? Más bien yo preguntaría, ¿dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la fe? Antes se tenía todo, hoy quizás tengas escasez. Pero nosotros tenemos que estar cimentados y decirle, Señor, pues mi fe está puesta en ti y no los bienes que tenía o que tengo todavía, gracias a Dios. Pero si no, entonces el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. No para que corras delante de los problemas, sino para que te cimientes y esperes en la promesa de Dios. Porque dijo el Señor, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí entra México, ¿qué crees? Ahí entramos nosotros los creyentes. Es necesario creerle, no basta con creer, sino creerle a Dios de lo que Él ya dijo que haría en nuestra vida. Abraham es un ejemplo latente y palpante. Tuvo errores, sí, como nosotros los tenemos quizás, pero él permaneció fiel. Dice que él descendió a Egipto porque había una grande hambre, pero grande. Dice que fue a morar allá. Pero yo estoy seguro que Abraham sabía que iba a ser esto momentáneo. Dice el capítulo 12 en su versículo 16. Te lo voy a leer. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces cuando llegó a ese lugar, Dios le bendijo, porque Dios no olvidaba su promesa. Dios hace a Abraham salir de este lugar enriquecido. Y si tú estás leyendo, no vas a encontrar una queja de Abraham. ¿Por qué me trajiste a esta tierra donde hubo una gran hambre y tengo que ir a otra ciudad porque ahí hay lo suficiente? Él no se quejó. Él sabía que la promesa de Dios era bendecirle, y con tal de esto, mira, aquí dice que Dios le bendijo en gran manera. Él salió de su lugar solo. Él salió de su lugar quizás necesitado. Pero ¿sabes qué? Que iba a volver otra vez a ese lugar de donde salió, donde edificó su altar. Iba a volver. Pero ¿sabes qué? Con un cambio diferente, porque Dios lo enriqueció en gran manera. Él no perdió la fe en lo que Dios le había dicho. Y yo te recuerdo en esta hora que el Señor, ¿qué es lo que te dijo? Cuando tú le conociste, cuando tú le aceptaste, ¿qué es lo que te dijo? La promesa de Dios está latente. A veces nosotros somos los olvidadizos. Dice que somos como quien se mira en un espejo y después se voltea y se olvida de cómo era. Y lo que quiere Dios es que nosotros permanezcamos fieles, porque la promesa de Él está ahí. Está ahí. No mirando cualquier lugar, sino la presencia de Dios. Dice que tuvo ovejas, vacas, asnos, camellos, sirvientes. Salió riquísimo de ese lugar. ¿Y sabes qué? Dice el capítulo 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con lo sabemos que era su sobrino. El versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjate qué contraste es esto. Cómo llegó a ese lugar y cómo salió de ese lugar. Dice el 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Qué quiere decir? Que volvió otra vez donde el Señor le había hablado, donde él había edificado un altar. No se olvidó de Dios.
Sabía que esto era pasajero, lo que estaba pasando en ese lugar de hambre, pero sabía que él iba a volver a regresar, donde Dios le había prometido que él iba a hacer ahí una gran descendencia en ese lugar. Y esa es la fe. Que aunque estés pasando ciertas circunstancias, la promesa de Dios de bendecir permanece. No sé si llegamos a permanecer nosotros, pero la promesa permanece. Así como se la presentó a Abraham, y dice que salió riquísimo en gran manera. No cambió su relación con Dios. Él se mantuvo fiel, porque dice en los primeros versículos del capítulo 13 que él volvió de donde salió. Y si tú vistes el capítulo 12 en su versículo 7, dice: apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí al Señor un altar que le había aparecido. Ahí mismo volvió a adorar a Dios. Ahí mismo volvió Abraham. La adoración de Abraham no cambió. Y la promesa de Dios permaneció. Y Abraham fue riquísimo en gran manera. No cambió esa relación. Edificó su altar de adoración a Dios y Dios le siguió bendiciendo. Y el brazo de Dios no se ha cortado. Él sigue vigente. Dice: yo soy tu Dios que te sostengo de tu mano derecha. Y a veces sí nos faltan fuerzas. A veces puede decaer nuestra fe por medio de circunstancias que se estén viviendo, pero yo te animo a que tú sigas sobresaliendo y sigas viendo las promesas de Dios, porque las promesas están vigentes, pero también nuestra parte es la obediencia. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, es una obediencia que mostró a Abraham, porque dice que no sabía ni en qué lugar iba a ir, solamente se dejó dirigir por Dios. Y nuestra vida es así, dejarla en las manos de Dios, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. A veces nos hace falta que nos limpie de una cosa y a veces no permitimos, entonces por eso Él permite ciertas circunstancias para que nosotros nos acerquemos y Él empiece a moldear, no sé, el carácter, o a veces un orgullo, y a veces todas esas cosas nos dañan. Pero ¿sabes qué? Cuando sentimos algo es porque Dios ya está limando ese tipo de cosas que estorban nuestra vida o una relación con Él. Por eso Dios lo hace. ¿Sabes que Dios es soberano? A Dios nadie le va a enseñar nada. Él es el que nos enseña a nosotros por medio de su Espíritu. Y entonces yo te invito a que sigamos adelante y no decaigamos, sino que sigamos en sus promesas. Y ¿sabes qué? A pesar de todo esto, cuando el Señor nos llame, pero tú que ya estás preparado, vas a dejarle a tus hijos una gran herencia. Una gran herencia. Que cuando pase ciertas aflicciones como las que vivimos nosotros, no mengue su fe, sino que vaya creciendo. Porque así lo hizo Abraham. Abraham con su hijo Isaac, porque era el hijo de la promesa. De ti haré una nación grande, le dijo el Señor. E Isaac pasó ciertas circunstancias como las que pasó Abraham. Casi es una copia. Yo te voy a llevar a unos pasajes de Génesis 26. Es casi una copia de lo que pasó a Abraham e Isaac. Vamos a leer el 26 del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra. Fíjate cómo empieza el capítulo 26 de Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces ya había pasado Abraham, el padre de Isaac, hambre. Dice que hubo en esa tierra, hubo hambre. Y después dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Lo que cambió aquí es que ya no fue a Egipto. Ahora se fue con los filisteos, en Gerar. Y también se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. La copia casi de Abraham. Cuando se le aparece Dios a Abraham, también se le aparece a su hijo. ¿Y sabes qué? Porque ya traía esa herencia Isaac de parte de Abraham.
Esa hambre que hubo en los tiempos de Abraham también fue algo similar en Isaac, en sus tiempos de Isaac. Ya no estaba Abraham. Ahora era su vida de Isaac. Ahora era su relación de Isaac con Dios. Por eso dice que se le apareció Dios en el versículo 2 y le dijo, no desciendas a Egipto. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Vete con los filisteos. Y es algo que es mucha similitud con la vida de Abraham. Pero la herencia que nosotros le damos a nuestros hijos es que las promesas de Dios siguen vigentes a nuestros días, y cuando ya no estemos nosotros, pasan a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero si esas herencias nosotros las cortamos y decimos hasta aquí porque ya no veo lo duro sino lo tupido, entonces no es otra cosa más que las herencias de perdedor, herencias de maldición. Porque dice el Señor, separados de mí, nada podrás hacer. Isaac lo sabía bien. Y decía, así como estuve contigo, voy a estar con tu hijo y voy a estar con tu nieto, porque no nos da mucho tiempo para analizar la vida de Jacob. Pero yo sí quiero recalcarte lo principal de la vida de Isaac. Isaac dice que se le apareció el Señor y Dios le dijo, no desciendas a Egipto, vete a tal lugar y yo te voy a bendecir. Te quiero redactar un poquito así, muy rápido, la historia. Dice que llegó a ese lugar y yo me imagino que en ese lugar nadie se atrevía a sembrar porque quizás no era el tiempo. Quizás la tierra no era la adecuada para sembrar. Quizás había muchas circunstancias porque nadie sembraba. Pero ¿sabes qué? Isaac sembró. Isaac sembró. Él no vio si era el tiempo, si iba a venir la lluvia. Él no vio si la tierra era buena, era blandita, porque hay una tierra muy dura. Y yo digo que en ese lugar también había ese tipo de tierra. Quizás con piedras. Pero dice que Isaac sembró. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que él cosechó al 100%. ¿Te imaginas? ¿Has visto los elotes? ¿Has visto una mazorca? ¿Cuántos granitos tiene esa mazorca? Ahora multiplícala por 100. Al 100%. Es algo extraordinario. Es algo extraordinario que hace Dios para aquella gente que le cree a Dios. Es algo que no se puede describir lo que hace Dios. ¿Te acuerdas de la gran pesca? ¿Te acuerdas que los discípulos decían, pues toda la noche hemos pescado y no encontramos nada? Nada. Pero ¿sabes qué? Que escucharon la voz de Dios. El Señor Jesús le dijo, echen su red. Y ellos tenían excusas de decir, pues ¿para qué? Ya la hemos trabajado y no hemos sacado nada. Pero cuando escuchas la voz de Dios y obedeces, cosas maravillosas y grandiosas ocurren. Son cosas que a veces como ser humano no lo podemos creer, como carne no lo podemos creer, como la mente humana no lo puede creer, pero Dios hace lo extraordinario. A nosotros nos toca hacer lo ordinario y Dios va a hacer extraordinarias las cosas. Hay mucha gente que siembra es ordinario, pero lo extraordinario es que recogen mucho. Hay gente que siembra mucho y recoge poco, porque no lo está puesto en lo del Señor. Isaac, con esa gran cosecha, olvídate. También dice que fue un hombre poderoso. Capítulo 26, versículo 12 y 13 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100%, y le bendijo Dios. Dice el 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy, muy poderoso. No era esa la intención de Isaac, pero Dios va más allá. Es lo que yo te trato de decir. Las circunstancias que están alrededor puede que nos titubee un poco, como el aire fuerte.
Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es llevarte a más, como estos hombres, a más. Entraron sin nada, salieron con mucho. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba ahí. Porque la promesa de Dios estaba vigente. Y a veces a muchos de nosotros se nos ha olvidado la promesa. Se nos ha olvidado la promesa de Dios. Y por lo tanto la bendición no ha llegado. Yo te invito a que vayas meditando en esto. Así como yo medito en esta palabra. Que no veamos las circunstancias, sino que veamos hacia arriba. Al que lo prometió. Al que siempre permanece fiel. Fiel. No a las circunstancias. Isaac no vio las circunstancias. Isaac vio a Dios moviéndose en las circunstancias. Y él creyó y le fue aumentado al 100 por 1. En esta hora yo quiero cerrar este breve espacio que tengo en 2 de Corintios. Yo quiero cerrar con 2 de Corintios. Y es algo que tenemos que afirmar o reafirmar todos nosotros. 2 de Corintios 1 y su versículo 20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si yo recibo una promesa de Dios, tengo que decir sí, amén. Sí, amén. No puedo decir, oye Señor, pero ¿para cuándo será esta promesa que me diste? ¿Y cuándo va a llegar mi bendición? Yo voy a declarar la palabra, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dice el que nos afirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios. Entonces, créeme que a veces se ve que tenemos todas las de perder, pero no, tenemos todas las de ganar en Dios, porque dice que sí y en el amén. ¿Dios ya lo prometió? Sí. Y el amén lo reafirmamos. Entonces yo te invito a que le echemos ganas y esto va a pasar. Va a pasar. No vea las circunstancias. Ve quién se mueve alrededor de las circunstancias, como lo vio Isaac. Lo vivió su padre Abraham y lo vivió su nieto Jacob. No hay mucho tiempo, pero yo te quiero animar. Más que nada por medio de este mensaje. Y tú que me estás viendo atrás de esa pantalla, que le eches ganas. Juntos vamos a salir. La unidad vence. Dios lo sabía. Ahora nos toca a nosotros fortalecernos en Él y seguir adelante. Este tema es para que nosotros reflexionamos y le vayamos echando los kilos, como dicen por ahí cuando están entrenando a estos atletas. Y es un placer, nuevamente te digo, que estemos conectados por este medio y conectados con el Espíritu de Dios en nuestro corazón y en esa distancia donde te encuentras. Órale a Dios y dile, Señor, sí y amén a tus promesas y a tus bendiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo quisiera que hiciéramos una oración antes de despedirnos y poner todo esto en las manos de Dios, porque quizás a veces hemos flaqueado tantito, pero esta es una nueva oportunidad. Padre, en esta hora, yo te doy gracias, mi Dios. Porque, mi Dios, a través de la Escritura tú nos enseñas que tu fidelidad sigue vigente hasta nuestros días. Los tiempos cambian, pero tú permaneces. Señor, pasarán los tiempos, pero tu palabra, Señor, permanece en nuestra vida. Que haga auge, Señor, y que meditemos en ella. Ciertamente, Señor, hay muchos problemas, pero somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo. Yo te pido una bendición a mis hermanos, Padre. Si se encuentran en necesidades, Señor, tú seas su proveedor. Padre, así como hiciste caer, Señor, el maná del cielo, envíales, Señor, ese sustento. También, mi Dios, si hubiera enfermedad, Señor, yo te pido que tú sanes, Padre, esa enfermedad.
Dice tu palabra que por tu llaga fuimos curados. Y yo lo creo, mi Dios. Y así, Señor, lo declaro y así lo declararán mis hermanos. Que tú sanas, Señor, toda dolencia y que tú suples toda necesidad. Tus promesas son en el sí y en el amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y esperemos seguir viéndonos prontamente.